Acá estamos. Así que, claro, el documento que ya está en aula, ya está en un repositorio. Ahí tiene número 10. Acá está básicamente por encima, que es heap sort, el algoritmo, el pseudocódigo, counting sort y radix sort, si es que después quisieran verlo un poco más en detenimiento. Les voy a contar también por encima ahora y nos vamos a dedicar a hacer un ruteo para ir cachando cómo funciona y si es que tienen alguna duda en algún paso. En especial HipSort porque ese tiene dos subrutinas y estamos tratando con una estructura relativamente nueva que sería el heap, H-E-A-P, que básicamente va a ser como un árbol binario pero con una estructura determinada. Ahí podemos ver que están los max heap, que es el que nos va a interesar en este algoritmo, y los min heap, que en realidad es como la versión al revés, por así decirlo. Entonces, HipSort. Este es uno de los tres grandes algoritmos de ordenamiento, con toda la cháchara posible, basado en comparación. Y es que no se conocen los datos. Donde sabemos que su tiempo o su complejidad algorítmica está por n log n. Los otros dos eran Merge Sort y Quick Sort. Y del Quick Sort hay otra variante que es el Randomize o Random Quick Sort, que es básicamente elegir el pivote aleatoriamente. Eso. Entonces vamos a ver de qué se trata HipSort y qué son los heap. Vamos al Miro y acá ya tengo preparada esta parte de acá. Entonces sabemos que tenemos los árboles binarios más o menos de esta forma. Hoy se ve más o menos mal. Si es que no entienden algún número me dicen nomás y si no lo copio al lado. Entonces tenemos un árbol de esta forma como entrada, por ejemplo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es transformar este árbol de la figura A en un max heap. Quiero llevarlo a un max heap. Max heap. ¿Y de qué se trata el max heap? El max heap es nodo padre siempre tiene un valor mayor. Ahí creo que se me ocurre un poquito. Y entonces el nodo padre siempre va a tener un valor mayor. En este caso claramente no se cumple. Por ejemplo, estamos en el índice número 2 con valor 1. Bueno, en realidad ese sí se cumple, mal ejemplo. El índice 4. El índice 4 tiene valor 2 y su padre es el 1. Y el 1 es menor que 2. Entonces ahí ya no es un max heap. Eso básicamente. Entonces vamos a tener que reordenar nuestro árbol de una cierta forma para que quede cumpliendo esa regla que definimos para que sea un max heap. Y es básicamente eso. Entonces vamos a tratar de transformar este arbolito de acá de entrada en otro arbolito que sí cumpla con las condiciones. Por ejemplo, este último, que es cuando ya está ordenado. Si nos damos cuenta, el padre de todos los padres es de valor 16, y sus hijos sí o sí son de menor valor, 14 y 10. Lo mismo para el 14, sus hijos son de 8 y 7. Para el 8 son 2 y 4, para el 7 es de 1, para el de 10 es 9 y 3. Todos los hijos son de menor valor que el padre. Es eso, básicamente. ¿Y cómo hacemos eso de transformar un árbol cualquiera en un max heap? Entonces, ahí es donde se define la función o la subrutina build max heap, que también está conformado por la subrutina max heapify, que es la primera que vamos a ver. Entonces lo que vamos a hacer es usar recursividad, como es clásico ya en estos algoritmos. Entonces lo que vamos a hacer es recorrer toda la rama de la izquierda
¿sí? Y vamos a irnos a la rama, básicamente la más larga. Vamos a irnos hasta el último elemento. Y después vamos a hacer un intercambio entre el valor más grande de toda de los que hay y el primer valor. Entonces, así es como vamos a ir operando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el original. Vamos a tratar de encontrar el valor de 16, que es el valor más grande en todo el árbol. Entonces, vamos al algoritmo. Definimos L como el nodo izquierdo y R el nodo derecho al nodo entrante. Ya es el árbol general. Entonces, si el izquierdo es menor que igual que el tamaño del heap, del arbolito, y A en L es mayor o igual que A en I, es decir, el nodo de la izquierda es mayor que el nodo actual, entonces voy a hacer que largest es el L. Me explico. ADL es... Okay. Todavía no. Creo que se vería mejor en... Bueno, veamos un poquito más la línea, porque me faltó leer la 5. Y entonces, si el de la izquierda es más grande que el actual, entonces hago que mi valor, el largest, sea ese valor. Y si no, en caso contrario, el otro nodo va a ser el largest. Entonces, hasta ahora, tengo esta iteración de acá, con i igual a 1. Este es L igual a 2, y este es R igual a 3. Entonces voy a tener que irme por la rama de la izquierda y preguntar. Lo del el heap size se está cumpliendo, L es menor que el heap size, y la otra condición, A de L es menor o mayor. A de L es mayor que A de I, entonces 1 mayor que 4, no se cumple. Entonces paso a la otra condición, que es el else, línea 5, y hago que el largest sea igual al I. Entonces eso me dice que hasta ahora el largest, no es buena idea escribirlo así, pero ya lo hice. Largest hasta el momento es 4. Ahora vamos a la otra línea. Ahora vemos con lo demás. Verificamos lo mismo, lo del heap size, pero para ahora en la rama de la derecha, el nodo de la derecha. Y ahora preguntamos, ¿ADR es mayor que el A de largest? Entonces, vamos. ADR, el AD3 es igual a 3. Es mayor que A de largest. El largest está apuntando al 4, entonces 3 mayor que 4. No. Entonces, como esto no se cumple, entonces se terminó. No pasa nada acá. Y acá estamos preguntando, largest es distinto del i, entonces estoy acá. Como largest está acá igual al i, entonces creo que entré con... Sí, entré mal. Entré mal. Tenía que haber entrado con el 10. Y igual a 10. Mala mía. Por eso no salió.
Entonces, empecemos desde cero. Tengo que hacer un build max heap. Entro con el árbol en general. Calculo su size, que en este caso iba a ser 10. Sí. 10. Entonces 10 es el largo. Después tenemos for i largo dividido en 2. Entonces va a ser desde 5 hasta 1. Entonces entramos con max heapify del árbol, pero en la posición 5. Entonces ahora sí, entramos en la posición 5. Esto lo voy a borrar. Pero más o menos esa era la idea. Entonces tenemos 5. Comparo la rama de la izquierda. 7 mayor que 16. No. Entonces este es el largest. Largest. Mayor que 16. Estoy en el 5, ¿cierto? Sí. Entonces se hace el largest. Entonces ahora reviso la de la derecha. R empieza, esto tampoco se hace. If largest distinto de tanto, entonces no pasa nada. Claro, entonces en ese caso no pasa nada. Acá nos saltamos porque estamos estamos en la contradicción, donde largest sí es i. Entonces, como terminamos esa iteración, pasamos al número 4, al índice 4. Entonces ahora pasamos al índice 4. Reviso. ¿El de la izquierda es mayor que este? Sí, entonces este es el largest. Largest. Después reviso. La rama de la derecha es mayor que el largest. No. Entonces me quedo con este largest. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Revisamos si es que i es igual a largest. Y como son distintos, ahora sí entro a esta parte de acá. ¿Qué es lo que me hace? El exchange, intercambio a de i con a de largest. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer este intercambio. A de i con a de largest. El 14 va a pasar a la posición del 2 y el 2 a la del 14. Y después voy a llamar el max heapify, recursividad, pero con largest. Voy a hacer el intercambio y voy a entrar con 8. Ahí está el intercambio, el que ya hablamos, y como entramos con 8, después nos damos cuenta que en realidad este no tiene más ramas, entonces esto se termina casi al tiro. No hay mucho que hacer ahí. Y cuando se cierra esa iteración, voy a pasar a i igual a 3. Voy a pasar al i igual a 3. ¿Cuál es el i igual a 3? El i igual a 3 es este de acá. Bueno, este de acá. Y hacemos la misma comparación. 9 mayor que 3, sí. Entonces este se hace largest. Le voy a poner lar para hacerlo rápido. Y después comparo la rama de la derecha. 10 es mayor que el largest, sí. Entonces ahora este largest va a pasar a ser el 10. Como el largest es distinto del i, voy a hacer el intercambio. Y voy a llamar la recursividad con 7. Pero con 7, lo mismo de siempre. Bueno, ahí está el intercambio. Como la rama del 7 ya no tiene más hijos, se va a terminar el tiro su iteración. Y luego pasamos a la iteración del i igual a 2. El i igual a 2. Entonces ahora hacemos lo mismo. Comparamos la rama de la izquierda, vemos que el 14 va a ser el largest, pero después comparamos con la rama de la derecha
y vemos que el 16 se va a llevar el largest. Y ahora voy a hacer ese intercambio. 16 con 1. Ese intercambio, y después voy a llamar la recursividad. Pero ahora, está muy rayado. Este va a pasar a ser 16. Y voy a llamar la recursividad con el 5, donde esto va a ser 1. Y cuando esto va a ser 1, vamos a hacer el maxheapify de nuevo, y voy a hacer esto. Comparo con la rama de la izquierda, y como este va a ser el largest, el 7, entonces voy a tener que intercambiar el 1 con el 7. Se va a intercambiar. Este va a ser 7, este va a ser 1. Y como el 1 ya no tiene más hijos, porque este era el largest, entonces se va a acabar la iteración y vamos a tener ese mini árbol ya casi listo, que es básicamente esta iteración de acá. Vemos que ya está el 16 en su lugar, el 7 y el 1. Y ahora estamos en la última iteración, donde el i es igual a 1. Y ahora hacemos lo mismo de siempre. Comparo, y este va a ser el largest, el 16. Comparo con la derecha, no le gano al 16, entonces el 16 es el largest. Y como ese es el largest, voy a hacer el intercambio. 16 y 4. Entonces ahora este va a ser 16. Este va a ser 4. Y ahora voy a hacer la recursividad del maxheapify con este, porque este era el largest. Ahora hago la comparación. La rama de la izquierda. Este es el largest. Comparo con la rama de la derecha. No le quita el largest. Entonces voy a hacer el intercambio entre el 14 y el 4. Entre el 14 y el 4. Entonces ahora este me queda en 14. Este me queda en 4. Y como este es el largest, ahora hago esta iteración. Comparo con la rama de la izquierda, no pasa nada. Comparo con la rama de la derecha, sí pasa algo. Este se convierte en el largest y hago el intercambio entre 8 y el 4. Como hago ese intercambio, este ya no va a pasar, y este ya no va a ser 4, este va a ser 8. Y este va a ser 4. Y ahora si nos damos cuenta, este es 16, este es 14, este es 8, y este es 4. Esas son las modificaciones que hicimos. Y vamos al final, donde tenemos el max heap, donde el más grande está arriba, y así van bajando de niveles. 16, 14, 8. Las otras se quedaron intactas, básicamente. ¿Quedó claro este ejemplo? ¿O se perdieron en algún lugar? Cualquier feedback, porfis, ahí por chat o lo que quieran. ¿Entendió? ¿Sí o no? Es importante que entiendan al menos el heap sort. Yo la Porque, verdad ¿sí? no lo entiendo muy bien la idea. No lo entiendo bien. Ya. En general, desde el principio al principio, o te perdiste en algún paso en específico. Yo creo que mejor desde el principio, pero sin entrar en tanto detalle para no tomar tanto tiempo. Ok. Ya, entonces hagamos la primera iteración. La idea de este algoritmo, o al menos esta subrutina, es que vamos a pasarnos, bueno, lo más importante era el valor inicial, que fue mi error en el comienzo. Sabemos que el tamaño del heap es 10. Esto es 10. Y voy a pasar desde el 10 dividido en 2, es decir, desde el 5 hasta el 1. Estos son índices, que son los índices que están ahí arribita de los valores.
Entonces, al principio voy a entrar con el índice 5, porque dice down to. Ya entramos. Entonces entro al índice 5. Entonces, ahora viene la idea principal. Esto es lo importante. Lo que voy a hacer es, primero, comparo rama izquierda para ver valor máximo. Y segundo, voy a comparar el valor de la rama izquierda, o sea, de la derecha. Comparo rama derecha para ver valor max. Y en tercer lugar, veo si se actualizó el largest. Actualizado largest. Esos son como los tres pasos generales. Entonces, primer paso, comparo la rama de la izquierda. La rama de la izquierda me dice que es 7, de valor 7. Como 7, hacemos esa comparación. 7 mayor que 16. Como eso no es verdad, el largest apunta ahí. Es como el índice. Largest. Por la rama de la derecha no tengo nada. Entonces el largest es igual a i. Entonces el largest, esto ya lo hice, esto ya lo hice. Entonces, ¿actualizó el largest? No, no se actualizó. Y si no se actualizó, entonces paso a la siguiente iteración, donde voy a apuntar al índice 4, que es lo que estoy haciendo acá. Ahora en 4 se vienen los cambios. En el anterior no hubieron cambios. Entonces estoy en el índice 4. Hago lo mismo. Uy. Comparo la rama de la izquierda. La rama de la izquierda me dice 14 mayor que 2. Si se cumple. Entonces ahora este va a ser el largest. Largest. Ahora segundo paso. Comparo la rama de la derecha. Entonces ahora pregunto. 8 mayor que 14. Esto no se cumple. Entonces el largest sigue igual. El largest es el 14. Reviso mis pasitos. Entonces, ¿se actualizó el largest? Sí. Como se actualizó el largest, hago la operación de intercambio. Voy a intercambiar. Ahora el 14 va a pasar a estar al nivel superior, porque es más grande. Esa es la idea. Encontremos valores mayores en las capas inferiores y los voy a ir subiendo hasta su tope, para que empiece a construir nuestro max heap. Entonces voy a hacer ese intercambio. Entonces ahí ya no va a haber un 2, ahí va a haber un 14 y acá va a haber un 2. Esa es la idea. Voy a borrar un poquito. Bueno. Y ahora voy a tener que continuar con esta rama de acá, con ese árbol, porque estoy haciendo recursividad en la posición del largest, que es la última línea de acá, max heapify a the largest. Pero como esta no tiene hijos, va a terminar su iteración al tiro. No tiene con qué comparar. Entonces, se va a cerrar esa iteración, se va a cerrar la iteración del 4, este se cierra, y voy a tener que pasar a la iteración del 3. Entonces ahí es donde se pasa a la iteración del 3 y hacemos exactamente lo mismo. ¿Quedó un poco más claro, Ezequiel? Sí, quedó más claro. Gracias. Buenísima, súper. Entonces, seguimos. Seguimos.
esa era la idea principal, porque después es hacer básicamente lo mismo. Exactamente. Ya, entonces, eso era el Hippify. Sí, este es el Max Hippify con build Max Hip. Entonces, si esto lo trasladamos a arreglos, esto nos va a quedar como un 16, 14, 10, 8, y así sucesivamente. Si nos damos cuenta, está ordenada, pero descendentemente. A nosotros nos gustaría ascendentemente. Y es por eso que nace la parte del heap sort, donde usa esta idea del Heapify, pero además le añade un pequeño paso. Porque si nos damos cuenta, estamos con el valor máximo ahí. Y si lo intercambiamos con el último valor, ¿qué pasa en ese caso? Entonces tengo todos esos valores hasta el 1, y yo lo que quiero hacer, uy, ahí me quedo re feo, mejor uso eso, y yo la idea que voy a hacer con el heap sort es intercambiar el valor más grande con el más pequeño, y así voy a tener el más grande, voy a tener después mi árbol desordenado de nuevo, 10, 8 y tanto, tanto, tanto. Uy, eso está separado. Y al final voy a tener mi elemento 16, que ese ya está ordenado, porque ese es el más grande, y la quiero ascendentemente. Entonces, ahora yo no voy a considerar todo ese largo. Ahora voy a considerar este largo de acá. Y ahora eso lo voy a ordenar e intercambiar nuevamente el valor más grande, que sería el 14. Después va a quedar el 14. Después el 10, el 8, y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer, tomar nuestro árbol grande, vamos a hacerle el max heap, lo vamos a convertir en un max heap, y voy a intercambiar el valor más grande por el valor más pequeño. Y después voy a achicar mi árbol. No voy a tomar en cuenta el último valor, sino que voy a tomar el valor anterior. Entonces, ahora a eso le voy a aplicar el max heap, y me va a quedar de nuevo el valor más grande de arriba. Y voy a hacer exactamente la misma lógica. Voy a intercambiar el valor más grande por el más chico, y así sucesivamente en recursividad. Esa es la idea del heap sort, y la vamos a ir viendo de a poquito. Ya, entonces, tenemos nuestro árbol de acá, que a este ya le aplicamos el build max heap. Este ya está listo, es la primera iteración. Entonces, ¿qué es lo que me dice el heap sort? Me dice, intercambia el primero con el último. Entonces, recordamos que este era el de índice 1 y este era el de índice 10. Entonces voy a intercambiar el 16 con el 1. Como el 16 y el 1 lo estoy intercambiando, el 16 me va a quedar en su posición. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces esto me va a quedar con un 16. Uy, me quedó re feo. Ah. Y este me va a quedar con el 1. ¿Y ahora qué me dice el algoritmo? Me dice que voy a achicar el heap size a un heap size menos 1. Y si se dan cuenta, acá era habría que hacer el cálculo de nuevo, pero el heap size me va a afectar donde que voy a considerar solamente este árbol de acá. El 16 ya no lo toco porque ya está ordenado. Y este es el índice 9. Y ahora eso le voy a aplicar el max heap, y lo voy a ordenar. Entonces ahora el 14 me va a quedar en la parte superior y voy a hacer el max heap. Entonces, eso es lo que le estaba diciendo. El 16 ya quedó ordenado, entonces no lo toco. A lo otro le hago un max heap y me va a quedar con ese resultado, donde el 14 va a ser el superior, después el 8,
cumpliendo con las normas del máximo. Entonces, ahora ese árbol de 9 nodos, voy a hacer lo mismo. Voy a intercambiar el 14, que es el valor más grande, con el 1. Voy a intercambiar esos dos valores. Entonces, ahora voy a tener un 1 acá, y voy a tener un 14 acá. Y ahora hacemos exactamente lo mismo. Voy a achicar nuevamente mi árbol. Ahora no va a ser esa cosa fea que tengo encerrada, sino que va a ser, lo voy a dejar en rojito mejor. Va a ser esta otra cosa fea de acá. Como el 14 y el 16 ya los tengo ordenados, no los toco. Y ahora a eso le aplico el max heapify. Heapify. Y ahora nos damos cuenta que el 8 va a pasar, bueno, en realidad el 10 va a pasar para allá. Después el 9 va a subir. Y acá va a quedar el 1. Así como a la rápida. Entonces pasamos al siguiente resultado, que es este árbol de acá. Y efectivamente, el 10 pasó arriba, el 9 a la derecha, y el 1 quedó abajito. Entonces hacemos exactamente lo mismo. 10 y 1 se intercambian. Y así la vamos a pasar haciéndola en todas las iteraciones. Bueno, entonces en ese caso se van a intercambiar y vamos a tener que achicar nuevamente nuestro arbolito. Y así. Entonces después pasamos a eso de ahí. Intercambiamos 9 y el 1, porque el 9 es el valor más grande. Y así vamos viendo que se está construyendo nuestro árbol ascendentemente, que era lo que nosotros queríamos. 7, hago el intercambio entre el 4 y el 1. El 4 después lo desconecto. Después entre el 3 y el 1. Y después desconecto. Entre 2 y el 1. Y desconecto. Y me queda finalmente eso de ahí, que es lo que nosotros esperaríamos. Y así como por encima el tema de análisis de algoritmo, nos damos cuenta que acá tenemos un for. Tenemos un for de un n medios, algo de ese estilo. Y sabemos que la recursividad se va a aplicar, como estamos en un árbol, se va a aplicar una cierta cantidad de veces que va a estar dado por un logaritmo en base a algo. Entonces, así como la rápida, se puede comprobar que en realidad vamos a llegar al n log n, que era lo que nosotros esperaríamos. Es eso básicamente el heap sort. ¿Tienen alguna duda con los pasos que vimos? Era un poco más o menos parecido a lo anterior, pero igual. ¿Eso no? Cualquier cosa me van deteniendo. Entonces tenemos el heap sort ya básicamente listo. Por si acaso, estas imágenes de acá son del libro, el Introduction to Algorithms, que igual está un poco más explicado a detalle. Entonces, eso es lo más importante. Y ahora pasamos a los otros dos algoritmos que son un poco fuera de toda la onda que hemos visto ya, lo de merge sort y esas cosas, porque ahora van a ser tiempos lineales, pero vamos a tener algunas restricciones. Que primero tenemos el counting sort, que este es uno de los tiempos de tiempo lineal, pero también tenemos restricciones en la entrada, porque en el otro caso no teníamos restricciones, no teníamos conocimiento de cómo iba a ser la entrada. En este caso sí. Sabemos que vamos a tener un rango de valores.
por ejemplo, estoy ordenando valores de entre 0 y 30, valores entre 0 y 100, entre 0 y 99. Ahí depende. Pero es eso, tenemos esa restricción de un rango de valores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Básicamente contar. En eso se basa este algoritmo. ¿Y qué es lo que vamos a contar? La cantidad de apariciones que tiene un determinado elemento dentro del arreglo. Entonces, voy a copiar esto. Lo voy a pegar para que lo hagamos más rápido. Y acá también. Entonces, si nos vamos al pseudocódigo, estamos viendo que primero vamos a tener que usar un nuevo arreglo, es decir, pedir memoria. Y segundo, es que estamos viendo varios for. De 0 a acá, de 1 al largo, del 1 al acá, del largo a 1. Entonces ya vemos que es lineal en realidad esta cosa. Ahora lo vamos a ir destripando un poco este algoritmo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un arreglo de largo K, donde K es el rango de valores. Entonces, si K es igual a, bueno, en este caso son 8, son 5. Vemos que son valores desde 0 hasta 5. Entonces, vamos a tener un arreglo C, que va a ser de 0, 1, 2, 3, 4, 5, básicamente. 3, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, que es básicamente lo que tenemos ahí. Segundo paso, bueno, segundo y tercero. Inicializamos en 0. Entonces, el arreglo C lo inicializamos en 0. Porque este va a ser nuestro contador. Ese va a ser nuestro contador. Cuarto y quinto paso. Contamos. Básicamente, empezamos desde j igual a 1 hasta el largo del arreglo original. Y empezamos. A en la posición 1, A en 1, tiene valor 2. Entonces, C en 2, le sumamos 1. Entonces, C en 2 le sumamos 1, 0 más 1, 1. Ahora pasamos a J igual a 2. J igual a 2. A de 2 es igual a 5. 5. Entonces, C de 5 le voy a sumar 1. Y ahí se dan cuenta que básicamente estamos viendo la cantidad de apariciones que está haciendo un número en el arreglo. Entonces, vamos desde el primero. Apareció un 2, le sumo 1 al contador de 2. Apareció un 5, le sumo 1 a la posición 5 del contador. Aparece un 3, le sumo 1 al contador de la posición 3. Eso va a ser 1. Apareció un 0. Le sumo 1 al de posición 0. Básicamente eso. Entonces, si nos damos cuenta, el 0 aparece 2 veces, entonces el contador es 2. El número 2 aparece 1, 2. Entonces esto 2 veces. El 1 no aparece ninguna. El 3 aparece 1, 2 y 3. Entonces el contador de 3 es 3. Después el de 4. El 4 no aparece ninguna vez, entonces 0. El 5 aparece solamente ahí. Entonces ese contador es 1. Esos son los primeros pasos.
Y ahora pasamos a la siguiente línea. Esta línea de acá nos dice que vamos a recorrer desde i igual a 1 hasta k, donde k era el rango de valores. Entonces vamos a recorrer nuestro arreglo C. Eso es lo que vamos a hacer. Nuestro arreglo C, y vamos a actualizar los valores basados también en los valores anteriores. Me explico. Acá tengo un 2. Valores anteriores, 0. Entonces se mantiene igual. Acá tengo un 0, pero como valor anterior tengo un 2. Entonces este lo voy a actualizar a 2. Este de acá tengo un 2 de base, y ahora el valor anterior es un 2. Entonces esto pasa a ser 4. Voy a hacer una suma acumulada. Este es 3, el valor anterior es 4, entonces esto pasa a ser 7. Este es 0, el valor anterior es 7, entonces 0 más 7, 7. Esto es 1, entonces 1 más 7, 8. Entonces va a ser un arreglo de 2, 2, 4, 7, 7, 8. 2, 2, 4, 7, 7, 8. Hasta ahí, check. Todo bien. Y ahora la última línea, que es básicamente lo que hace la magia del algoritmo. Entonces vamos a empezar a hacer desde J, desde el largo del arreglo original hasta 1. Y vamos a empezar a escribir en nuestro arreglo de salida. Entonces me dice A en J, donde J empieza desde el final hacia el 1. A en J, A en J, A en J. A en 8 tiene valor 3. Y ahora con ese valor de 3 voy a entrar al arreglo C. Y ahora reviso. C en el valor 3 es igual a 7. Entonces B en la posición 7 va a ser igual a B en la posición 7 va a ser igual a A de J, donde A de J era 3. Entonces B en la posición 7 es 3. Ahí apareció. Entonces, la siguiente línea, la de acá, me dice que voy a actualizar los valores de C con, esto era C en la posición 3, 7. Entonces C en la posición 3 le voy a restar 1. Le voy a restar 1 al contador. Entonces este en vez de ser 7 va a ser 6. Le bajé 1 a ese contador. Uf. Entonces eso es básicamente ese paso de ahí. Pero me salté ese otro. Básicamente actualizamos ese de ahí y pusimos el 3. Pasamos a la otra iteración, donde J es igual a 7. Hacemos exactamente lo mismo. Primero vamos al de A, revisamos su valor. A en 7 es 0, entonces voy al arreglo C. C en 0 es 2. Eso significa que B en 2 va a ser igual a 0, porque es A de J, y A de J es 0. Entonces ahora tenemos B en 2 igual a 0. Esa parte de ahí. Tenemos el 3 y el 0 ya ordenados. Y ahora tenemos que eliminar o bajarle 1 al contador de 0. Tenemos que hacer eso. Tenemos que bajar los contadores. Entonces eso en vez de ser 2, va a pasar a ser 1. Esa actualización de ahí. Luego, siguiente iteración, con J igual a 6. J igual a 6. Hacemos la otra iteración. J igual a 6. Vale 3. Entro al arreglo de los contadores. Arreglo de los contadores me dice que C en 3
vale 6. Eso significa que B en 6 vale ADJ 3. Entonces B en 6 vale 3. B en 6 vale 3, exactamente. Y le tengo que bajar 1 al contador de 3, porque ya sacamos 1 de la lista. Entonces, ese de ahí pasa a ser 5. Esa parte de acá. Tenemos eso listo. Entonces ahora vamos a pasar a la otra iteración, donde pasamos al 2. Entonces vamos a los contadores de 2. Contador de 2 en 2 es 4. Eso significa que B en 4 toma el valor de ADJ, donde ADJ es 2. Y a los contadores de 2 le resto 1. Contador de 2, eso pasa a ser 3. Bueno, acá se salta pasos, al parecer. Pero lo que hicimos es B de 4 igual a 2. Esto de acá. Y al contador de 2 le resto 1. Pasó a ser 3. Y luego vamos con la otra. Esto ya está listo, ya está listo, está listo. Entonces entramos acá. A de 4 es 0. Entonces pasamos a los de 0. En 0 tengo un 1. Entonces B de 1 va a ser igual a el valor A de J, que es 0. Al contador de ceros le voy a restar 1. Entonces B en 1 es 0 y el contador de ceros le resto 1. Estamos listos con esa iteración. Tercera. Hacemos lo mismo. A de 3 es 3. C de 3, contadores de 3. Contadores de 3, contadores de 3. Es 5. Entonces B en 5 va a ser ADJ. Y ADJ es 3. B en 5, esto es 3. Eso está listo. Ahí los contadores de 3 se disminuyen en 1. Este está listo. Nos quedan 2 más. Entonces A de 2 es 5. C de 5 es 8. Entonces B de 8 es igual a ADJ, donde ADJ es 5. Entonces ahí llenamos el 5. El contador de 5 se le restamos 1. Y nos queda la última iteración. Finally, estamos en este de acá. A de 1 es 2. Entonces entramos a los contadores de 2. Contadores de 2 es 3. Y entonces me queda B de 3 igual a ADJ. ADJ es 2. Esto es 2. Al contador de 2 le resto 1. Y finalmente quedamos con 0, 0, 2, 2, 3, 3, 3, 5, que es lo que queríamos. Ahí quedamos listos con eso. ¿Quedaron con alguna duda en este algoritmo? ¿O quedaron bien? Bien, pero igual, al menos yo le tengo que dar algunas vueltas más. Sí, es mucho más simple cuando hacía el seguimiento paso a paso. Ahí te recomiendo hacerlo igual, al menos una vez. Ok, voy a hacerlo. Gracias. Dale. Sí, no sé, igual a mí me pasaba lo mismo cuando lo di el año pasado.
Sí, si lo hacen, no les pido que lo hagan 3 veces. Una vez y ya les va a quedar más claro. Ahí van a poder interiorizar el algoritmo. Pero grande escala es eso. Vaya a tener un arreglo de contadores, que va a ser como nuestra magia, que nos va a permitir ir ordenando en base a esos contadores. Y tenemos que ir actualizándolo y hacer cositas medias raras, pero funcionan. Así que eso. Entonces, eso tenemos por ese lado. Y finalmente tenemos el radix sort. Nos quedan 18 minutos, yo creo que sí alcanzamos. Donde si se dan cuenta, este también es de tiempo lineal y que también tiene restricciones. Donde todos los números tienen que tener la misma cantidad de dígitos. Todos tienen que tener 3 dígitos. Todos tienen que tener 9 dígitos. Y así. Si hay uno que tenga 4 y otro tiene 3, no funciona. Básicamente. Entonces, tenemos el radix sort, tiene tiempo lineal. Eso también tiene algunas restricciones porque también depende del número de dígitos y la cantidad de entradas. Pero eso dejémoslo aparte. Y este es el algoritmo, el pseudocódigo. Es súper simple, pero en realidad no es más. Nos dice que vamos a recorrer nuestros números, nuestros elementos, el 329, el 457, el 657 y así. Y vamos a usar un algoritmo de ordenamiento estable, que sí o sí, eso es importante, sí o sí tiene que ser de tiempo lineal. Porque si le metemos un n cuadrado ya jodemos todo el algoritmo. Kevin, ¿Sí? seguimos viendo el Miro. ¿Sí? Sí, Oh, shit. sigamos viendo. Vale, gracias por avisarme. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya, bueno. Entonces, bueno, todo lo que está en el documento es eso por si acaso. Parece que no se vio antes, pero está todo detallado. Lo único que no tengo en este documento es ese, ¿cómo se llama? El ruteo de estos, de los arbolitos. Pero eso están en el libro, por si acaso. Los otros sí los puse, porque si no me iba a quedar muy grande. Ya. Entonces estaba en lo del radix sort. Si se dan cuenta, el pseudocódigo es súper simple. Hay que ordenar los elementos y hay que ordenar sus dígitos. Primero las unidades, después las decenas, después las centenas, unidades de mil si es que hubiera, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo importante, que acá nos dice que tiene que ser estable. Y además, esto tiene que ser sí o sí un tiempo lineal. Porque si fuera un tiempo cuadrático esta cosa, el algoritmo que usamos para ordenar los dígitos se nos va todo al carajo. Ya no funciona como nosotros quisiéramos y no tendría sentido. Sí o sí tiene que ser lineal el algoritmo que usemos para ordenar los dígitos. Una opción sería usar counting sort, que es lo que vimos antes. Hay otros algoritmos que también se detallan en el libro, pero en el ramo parece que no se van a ver, así que hasta ahora quédense con la combinación radix sort con counting sort. Eso es lo más importante. Entonces vamos a ver. Vamos a ver este mismo. Sí, vemos este mismo. Ese mismo ruteo. De ejercicio no les dejé mucho porque en realidad no hay mucho que hacer. Como se ve más o menos malito, pero funciona, creo. Entonces empezamos con estos datos de acá. Y tenemos que ordenar primero los dígitos de las unidades. Entonces, primero vamos desde arriba hacia abajo.
Eso es lo importante. Tenemos que ir desde arriba hacia abajo. Eso es lo que nos detalla en realidad el algoritmo. For i1 hasta d. Sí. Entonces, empezamos de arriba hacia abajo. El valor más pequeño es el 0. Entonces, primero vamos a tirar el 720 arriba. Después vendría el 5. Esto en realidad lo debería hacer el counting sort, por si acaso, pero para hacerlo más rápido, lo hacemos así. Viene el 355. Después viene el 6. 436. 436. Voy a borrar un poco las líneas. Después viene el 7. Y como vamos desde arriba hacia abajo, primero se pone el 457. Eso es importante. 457. Después el 657. Después vienen los 9 y exactamente la misma regla. Primero el que aparece en el tope y después el restante. Entonces tenemos esa iteración lista. Ahora nos movemos a las decenas. Entonces el valor más pequeño que tenemos acá es el 2. Entonces es el 2, el 720 se copia completo, después vendría el 329, y ahí terminamos con los 2. Empezamos con los 3, 436, después 839, borro, este ya está tomado, y empezamos con los 5. El primero que aparece es el 355, entonces lo tenemos ahí. Después vendría el 457, lo diríamos ahí abajito, y al final el 657. Y tenemos esa iteración lista. Y ahora finalmente, con lo que culmina el método, es con las centenas. Y exactamente la misma regla. El valor más pequeño de acá lo tiramos al principio. Entonces sería el 3, y el primero que aparece es el 329. Después el 355. Después los 4. El primero que aparece, el 436. El segundo que aparece, 457. Está listo. Tenemos después los 6, 657, 720 y 839. Y con eso quedamos tiki-taka. Cuando les quedó claro esto, cabros. Sí. Bueno. Cuando yo estaba dando el ramo, yo me preguntaba, ¿por qué no simplemente ordenamos esta cosa de acá con respecto al último dígito al tiro, en vez de pasarnos por los otros? Y en realidad es porque va a fallar. Va a fallar en algunos casos y otras veces va a funcionar. Es por eso que se hace primero la otra vez. No sé si con este caso va a fallar, si falla el tiro. Mira, voy a hacer ese caso, así como a modo de muestra, con esto de acá. Entonces, tenemos que ordenar con respecto a la centena al tiro, así como ya sabemos que va a fallar. Entonces, nos quedaría el 329 en el principio. A ver qué dicen. Exactamente, quedaría el 457 antes que el 436. Y ahí es donde falla. Es por eso que se hacen los anteriores. 355. 355. Y ahí, como decía Javier, creo. A ver. Sí, Javier. Exactamente, quedaría primero el 457 y después el 436, siendo que deberían ser al revés. Y con eso quedamos listos. Listos.
Si no les quedan algunas dudas, básicamente estamos listos. Y así como algunas preguntas que quizás le pueden hacer, son un poco más conceptuales según yo. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer que este algoritmo, el radix sort, en vez de ordenar ascendentemente, sea descendentemente? ¿Qué es lo que harías con respecto al código original? ¿Cómo lo modificarías? Ese tipo de preguntas le gustan a ver. O, por ejemplo, en el de heap sort. El heap sort no se vio, creo que no les pasaron, pero al menos cuando yo lo di, se vio filas de prioridad, que es uno de los grandes usos que se le da a los heap y los heap sort. Es como usar básicamente la estructura de heap, del max heap, alguno que no esté rayado. Básicamente esto de max heap, y saber que estos son números de prioridad. El 16, por ejemplo, es la prioridad más grande, por así decirlo. Entonces, es el primero que yo voy a sacar de mi arreglo. Entonces voy a hacer el intercambio y voy a retornar ese valor o extraerlo dependiendo de lo que yo quiera. Y voy a seguir lo mismo con los demás valores. Voy a insertar también valores y después voy a tener que construir el max heap, por ejemplo. Ese tipo de dudas es como las que se podrían hacer como pensando en el certamen. ¿Qué modificaciones yo les puedo hacer al código para agregar alguna funcionalidad? Eso es como lo vital. Y básicamente es eso. Eso es lo que en realidad les dejo ahí como propuesto, que básicamente buscar información, porque en realidad creo que por ahí podría ir el certamen. No soy Werner, pero de lo que cacho, quizás por ahí. Eso, quedamos hasta acá con la ayudantía si no tienen más dudas, y hasta la próxima, supongo. Chaito. Chao, Kevin. Que estés bien. Igualmente. Detener.